Ya estamos con Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, y qué mejor persona que él para, bueno, pues analizarnos sobre todo desde el aspecto jurídico la nueva ley trans que ya se ha aprobado aquí en España y que es realmente de los pocos países en los que, del mundo me refiero, en los que se ha aprobado una ley con estas características, ¿no? Pues sí, Hugo, se aprobó ayer finalmente la ley después de pasar todos los trámites parlamentarios y nos encontramos ante un texto normativo que va a traer un sinfín de situaciones Sí. novedosas y que en la práctica pues van a ser muy difíciles de aplicar. Por lo tanto, vamos a asistir seguro en los próximos meses a un conjunto de situaciones que van a tener que actualizarse todos los protocolos porque no se sabe bien de qué manera cada uno de los sectores y ámbitos a los que esta ley pues tiene ámbito de aplicación va a tener que aplicar esta norma. Claro, la pregunta que nos hacemos, luego iremos profundizando en la nueva ley, ¿no? Pero la pregunta que más está haciendo la gente, los periodistas, desde el punto de vista jurídico es, bien, de 14 a 16 años la nueva ley pues marca que tienen que ir acompañados los menores de sus padres o de sus tutores legales. Bien, si hay una discrepancia, si imaginemos el supuesto de que el menor quiere cambiarse de género o quiere hacer un cambio de sexo y el padre o el tutor legal no quiere o se opone a ello, ¿quién gana en esa batalla? En principio siempre gana el menor, que eso es un Exacto. poco lo que nosotros desde el sector jurídico entendemos que es un poco garrafal que a una persona de 14 años le permitamos decidir sobre esto sin ningún otro, digamos, pues cauce, ¿no? Porque hemos de recordar que a los 14 años la voluntad del menor no siempre está formada, es una edad muy temprana. Si ahí se encuentra también el menor con un choque de trenes, ¿no? Entre su voluntad y la de sus progenitores, lo que sí que se puede hacer es solicitar el auxilio judicial, que de hecho Uh-huh. a partir de los 12 años se puede solicitar con una autorización judicial, ir al registro civil y cambiarse de sexo. El problema aquí es el que ya comentaba, es decir, con esta nueva ley a partir de ahora comprar alcohol no se puede comprar hasta los 18 años, pero sin embargo ir a un registro y decir que queremos cambiarnos de sexo se puede hacer a partir de los 14, a partir de los 16 sin autorización y a partir de los 12 con autorización del juez, con lo cual pues verán que puede ser una medida que puede ser beneficiosa, pero que en absoluto digamos que corresponde con una realidad lógica, ¿no? O lo que entendemos nosotros por lógico. Desde luego, el objetivo pues parece que es compartido por todos, ¿no? Y es visibilizar al colectivo LGTBI, es decir, acabar con las discriminaciones, pero parece que puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque muchos estamos alertando, quizás nos estemos equivocando, de que ahora pues un potencial agresor o violador sexual se pueda acoger a este cambio de sexo y por lo tanto, pues que la ley, por ejemplo, de violencia de género, pues no pueda ser aplicable a ese potencial agresor o violador sexual. Esto se está dando ya. De hecho, hay ejemplos ya de ello, de hombres que se han convertido legalmente en mujeres y que pues la ley, por ejemplo, de violencia de género en los países respectivos, pues no se están aplicando sobre estos agresores y violadores sexuales. Pues sí, de hecho la ley de violencia de género era uno de los puntos que preocupaba, ¿no? Y finalmente puedo decir, y con eso me congratulo, y por lo menos es uno de los aspectos positivos a tener en cuenta de la ley que se aprobó finalmente ayer con alguna enmienda y alguna modificación de última hora, finalmente se va a tener en cuenta a efectos de determinación de qué delito se comete el sexo que se tuviera en el momento de la comisión Claro. del delito, lo cual hace que, pues si un hombre comete un delito de agresión sexual y después el día del juicio se ha cambiado de sexo, no se le va a rebajar a un delito de violencia doméstica, sino que va a seguir siendo violencia de género. Eso creo que es un acierto que se le advirtió al gobierno y uno de los pocos que han tenido en cuenta pues a la hora de sacar adelante esta Pero, ley. pero si es al revés, pongamos el caso de que antes de cometer la agresión o violación sexual, bueno, se produjo un cambio de sexo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de estos youtubers que no voy a hacer más publicidad de ellos, pero que ya han dicho que se van a cambiar de sexo y que van a ser, pues en vez de Jorge Gallardo, pues Jorge Gallarda. Entonces, claro, es decir, estamos ya viendo una banalización, que es lo que más me preocupa de todo este asunto, una banalización de este asunto, e imaginemos que ahora, pues, personas que tienen estas ideas cometen luego una agresión o violación sexual. Es decir,
cambiaron de sexo y posteriormente cometen una agresión o violación sexual. Ahí sí que ya no hay posibilidad de que se le aplique la ley de violencia de género y, por tanto, bueno, pues que paguen como violadores y agresores sexuales. Sí, exacto. En ese caso no, y por ejemplo, ese es uno de los casos que se puede producir, por ejemplo, pues una persona que esté cumpliendo prisión por una agresión sexual en un centro de hombres y solicite el cambio Exacto. de sexo, pues podrá solicitar conforme a esta ley el cambio también a un centro penitenciario de mujeres, lo cual, pues, como verás, puede tener un trasfondo y un interés totalmente ajeno a lo que son los derechos LGTBI y de transgéneros, y tiene un interés, pues, que lamentablemente pues viene facultado y viene apoyado por esta ley que, como digo, pues puede ser que tenga un interés pues muy legítimo, ¿no? Desde Como es luego. defender los derechos y los intereses de todo este colectivo, pero que no se ha hecho con el rigor y Sí. con la necesaria prudencia que un tema como este y de estas características pues exigía. De hecho, en este mismo sentido, quiero recordar, corrígeme si me equivoco, en Reino Unido están dando marcha atrás en este sentido. Sí, exactamente. De hecho, dimitió también Exacto, ayer. Tenemos una dimisión muy reciente en Escocia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque exacto. precisamente se están produciendo todas estas situaciones que son indeseadas, pero que pues aquí en España tendrían que haber supuesto un toque de atención para nuestro legislador, cosa que no ha sucedido. Ha salido adelante otra vez la ley con bastantes lagunas y yo únicamente lanzo una pregunta que no voy a responder porque no hay una respuesta. Es decir, vamos a tener que esperar a ver qué pasa y cómo se soluciona, pero desde este momento, cuando una persona vaya al registro civil y se cambie de sexo, aunque los genitales puedan ser, pues pongamos genitales masculinos, si yo voy a un registro y en el registro me cambio de sexo sin ningún otro requisito, a partir de ese momento, según mi identidad, voy a pasar a ser mujer. Entonces, si a mí me detienen, ¿quién me ha de cachear? ¿Un varón o una mujer? Porque claro, según mis genitales soy hombre, según mi DNI soy mujer, pero entonces la mujer policía va a tener que cachear un cuerpo con forma de hombre. Ahí nos vamos a encontrar muchísimas ilicitudes y muchísimos problemas que no tienen solución porque, como bien digo, no se ha tenido en cuenta y que vamos a tener que ver pues día a día cómo se van solucionando este conjunto de problemas que estoy seguro que van a empezar a llegar más pronto que tarde. Estamos viendo además también una disputa entre, digamos, el feminismo clásico y el feminismo woke, que le llaman, ¿no? Es el feminismo de ideología de género, que, que es la vertiente actual, digamos, del feminismo, porque también está habiendo un choque importante, de hecho, hasta el punto de que la propia Carmen Calvo, una senadora del Partido Socialista, rompieron la disciplina de voto con las consecuentes aperturas de expediente y con las consecuentes multas por romper esa disciplina de voto, porque hay una clara contraposición entre, insisto, el feminismo ese más clásico, digamos, y el feminismo woke actual. Y ahora la pregunta, desde un punto de vista jurídico, estamos viendo, o esta es mi forma de verlo, cómo la ideología está impregnando ahora todas las leyes. Es decir, en vez de regirnos por la lógica jurídica, pues ahora la ideología está impregnando todas estas nuevas leyes que pueden, como decíamos, tener objetivos muy válidos como y necesarios, como evidentemente es hacer respetar al colectivo LGTBI, que no haya discriminación, que siga habiendo evidentemente discriminación hacia el colectivo LGTBI, pero que puede llegar a ser contraproducente. Pues sí, totalmente, Hugo. De hecho, estamos asistiendo, como bien dices, a leyes que son más ideológicas que no fundamentadas jurídicamente. Y eso lo que hace es que incluso el movimiento feminista, el movimiento por la igualdad, quede en muchas ocasiones desvirtuado. Y me explico, por ejemplo, en esta nueva ley que se ha aprobado se incluye la posibilidad de que las mujeres puedan solicitar una baja por menstruaciones dolorosas. Esto no supone ninguna novedad. Y me explico, es decir, desde siempre toda mujer que ha sufrido una menstruación dolorosa ha podido solicitar la baja. No es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora le estamos haciendo pues mucho ruido a esta circunstancia y lo único que genera es que en diversos departamentos de recursos humanos se genere una falsa idea de que contratar a una mujer me puede generar un coste más elevado a nivel empresarial. Eso Claro. evidentemente no beneficia la igualdad ni la paridad en sitios directivos, ni la paridad en cuanto al acceso al trabajo, que tendría que ser uno de los principales objetivos, ¿no?, del Ministerio de Igualdad, pues precisamente hemos dado un paso atrás. Hace exactamente 2 años, en enero del 2021, entraba en vigor la equiparación entre permisos de maternidad y de paternidad, precisamente para eso, para que una mujer y un hombre en edad fértil
fueran contratados por igual. Ahora que habíamos dado un paso adelante hacia esa igualdad efectiva y esa paridad de acceso al trabajo, damos un paso atrás pensando que beneficiamos a todas estas mujeres cuando siempre lo han podido solicitar, lo cual me parece garrafal y me parece que sobre el papel es muy bonito, el mensaje es precioso y el titular es, ya no te digo qué, pero sobre la práctica no ha cambiado nada y lo único que ha cambiado es en negativo la idea que se genera en esos departamentos de recursos humanos. Y podemos hacer de alguna forma un símil con la actual ley del solo sí es sí, es decir, también como objetivo, yo creo que legítimo y correcto, que era evidentemente pues proteger a las mujeres, ese era el objetivo que entiendo que perseguían todos los del gobierno, tanto la facción de PSOE como la facción de Unidas Podemos, pero desde luego ha sido completamente contraproducente, es decir, con el objetivo de proteger a las mujeres, de hacer valer ese consentimiento, que por cierto no lo inventó este gobierno, el consentimiento ya venía de muchísimo tiempo atrás, pero sin embargo, insisto, con ese objetivo legítimo, pues estamos viendo cómo se están beneficiando a violadores y agresores sexuales. Es decir, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo y además aquí, si me permites, ya que hemos hecho alusión a la ley del solo sí es sí, me parece garrafal que el otro día, el martes, Unidas Podemos impidiera la tramitación de urgencia de la modificación de la ley del solo sí es sí. Me parece garrafal porque si en un primer momento se obviaron los dos informes que ya le advertían, oye, cuidado que esto puede conllevar una rebaja de penas. En un segundo momento se tachó de machistas a los jueces por aplicar una ley que habían hecho mal ellos mismos. Y en un tercer momento, cuando se le quiere poner solución por el Partido Socialista y principal socio de coalición, lo único que se hace es impedir esa tramitación de urgencia, impedir que se incorpore en el orden del día del pleno de la semana que viene y hacer que hasta el día 7 de marzo, el día antes del Día de la Mujer, pues se pueda llevar por los cauces parlamentarios, me parece que es ya el tercer supuesto en el cual, pues vamos, es que no podemos decir nada más de que es un conjunto y un sucesivo pues escenario de una irresponsabilidad política absoluta, porque vamos a seguir viendo rebajas de penas y vamos a seguir viendo cómo ese error garrafal que se cometió en su día, pues ahora se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces, haciendo un símil con la ley trans, pues ambas leyes evidentemente tienen un trasfondo que es muy legítimo y un trasfondo que es muy necesario también para la sociedad, pero lo que están son faltas de un rigor legislativo, de un rigor jurídico, que precisamente lo que haga sea no llevarnos a situaciones indeseadas y lamentablemente una y otra nos llevarán a situaciones indeseadas. Desde lo que más también se critica desde un punto de vista jurídico es la nueva moda de añadir conceptos imprecisos. Eso también se critica, por ejemplo, en la ley del bienestar animal. Es decir, conceptos vagos, conceptos que no están correctamente definidos o que no se pueden llegar de alguna forma como a medir, por así decirlo, y que esto genera pues un problema importante o un caos a la hora de aplicar las leyes, porque queda a libre albedrío del juez en ese caso. Sí, sí, naturalmente. Es decir, las leyes cada vez se hacen con mayores, digamos, lagunas, con mayores, digamos, campos, ¿no? de decisiones arbitrarias o de decisiones, digamos, discrecionalidad de las partes, y con lo cual juega aquí un papel interpretativo que en absoluto beneficia ni hacia un ordenamiento que sea homogéneo, ni hacia situaciones homogéneas, ni tampoco a la defensa de ningún tipo de derecho. Y eso, por ejemplo, haciendo el símil al derecho contractual, se dice siempre que un contrato, siempre que se pueda redactar en una página y con palabras claras, es 1000 veces mejor que un contrato redactado con palabras ambiguas, complejas, llenas de ambigüedades. Por lo tanto, desde aquí y a nuestra audiencia, yo lo que le diría es que estamos asistiendo evidentemente a un momento en el cual se hacen leyes ideológicas, se hacen leyes con un objetivo que es muy legítimo, pero se hacen leyes sin el debido rigor y con pues vocablos que en absoluto benefician al Estado de Derecho y a los derechos subjetivos de todos, que eso es lo que hemos de recordar, Hugo. Es decir, al final a quien perjudica todo esto es al ciudadano de a pie, al ciudadano que quiere realmente que sus derechos como colectivos sean
salvaguardados, es al primero al que le está perjudicando estas ambigüedades legislativas. Y para concluir en este mismo sentido, parece que estamos convirtiendo en derechos fundamentales algo que no son un derecho como tal. Eso no quiere decir que se tenga que prohibir, pero elevar a la categoría de derecho fundamental algo que no lo es, también pone en jaque nuestro propio Estado de Derecho, valga la redundancia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la autodeterminación de género. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al aborto. No son derechos fundamentales, aunque, insisto, no se tienen por qué prohibir, es decir, en una sociedad, pero no están recogidos como derechos fundamentales, por ejemplo, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Entonces, también es un error interpretativo, un error explicativo, al menos podemos decirlo así, catalogar como derechos fundamentales algo que no es un derecho fundamental como tal, que puede llegar a ser un derecho que puede llegar a estar permitido, pues por supuesto que sí, no lo negamos, pero no es un derecho fundamental la autodeterminación de género, no es un derecho fundamental el aborto. Es una intención, yo creo, más política y más un poco de intentar ganarse a un cierto electorado que no tanto un trasfondo jurídico. Es decir, los derechos fundamentales son los que son y a partir de ahí también hemos de decir, como bien dice Hugo, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho que no es fundamental, pero eso no quita que sea un derecho, ¿no? Por lo tanto, que se diga que son derechos fundamentales o no lo son, no quita en absoluto, como bien dices, que se tengan que salvaguardar o no salvaguardar. Lo que pasa es que no podemos tildar de derecho fundamental todo aquello que nos interesa y el aborto, como bien dices, no lo es y el derecho a la autodeterminación de género tampoco lo es y no obstante tienen derecho todas aquellas personas pues, que se sientan en uno de esos colectivos a que se les salvaguarden esos derechos. Pero es verdad, se están haciendo alusiones del todo imprecisas que a la sociedad de a pie, pues bueno, pues nos dicen que es un derecho fundamental y nos lo creemos, pero que jurídicamente, pues al final, lo único que cambia que sea un derecho fundamental o no lo sea es la vía por la cual se puede reclamar pues la garantía de ese derecho. A partir de ahí son derechos igual, uno y el otro. Lo único que cambia es pues digamos la garantía que se esconde tras ellos. Exacto. Pablo de Palacio, como siempre, muchísimas gracias pues por aclararnos todas estas dudas, porque desde luego ya el derecho es difícil, pero cuando se inmiscuye la ideología en el derecho ya, vamos, no hay nadie que lo entienda. Exacto, ahí deja de ser un poco derecho a veces. Exacto. Muchas gracias, Pablo. A vosotros, gracias.